Hola chicos, yo soy Jacqueline Vázquez, docente de Harper Academia del área de Enfermería Médico-Quirúrgica. Voy a impartir lo que es el tema de cuidados de la ostomía. Me pueden seguir en redes sociales como Nursmanía Puntes en Instagram y en Yudox igualmente. Mi correo electrónico en caso de suscitarse alguna duda, gustosa de solventarlo. En contenido tenemos qué es la ostomía, los tipos, cuidados de enfermería en preoperatorio, cuidados de enfermería en postoperatorio y algunos datos importantes que deberíamos conocer como personal de enfermería con el fin de brindar una adecuada atención a nuestro paciente. ¿Qué es una ostomía? Es una derivación quirúrgica de un órgano, generalmente de lo que es el intestino o las vías urinarias, al exterior por un punto diferente de lo que es un orificio natural, a través de un estómago también conocido como boca, que es la parte de aquí como se puede visualizar. Esta puede ser definitiva o temporal. Y tenemos diferentes para alimentación y para eliminación. En la parte de alimentación tenemos las gastrostomías y las yeyunostomías. En la parte de eliminación tenemos digestivas, urológicas y respiratorias. Por lo general, estos tres tipos de ostomías son con mayor frecuencia que se presentan. La ileostomía es cuando la parte del ilio es el que se desvía hacia el exterior. En colostomía es cuando la parte del colon se desvía hacia el exterior. Y por último, la urostomía es cuando uno o los dos uréteres son desviados hacia el exterior. Como cuidados preoperatorios, tenemos que, como equipo de enfermería, llamar al familiar y al paciente para que conozcan cuál es el referente que les va a brindar y acompañar en su proceso. Vamos a verificar el consentimiento informado. En caso de que no se encuentre, pues se mencionará al doctor que está a cargo. Vamos a brindar información al paciente y al familiar del tipo de derivación que está previsto a realizarse. Además, se entregará diferentes folletos sobre el manejo de la ostomía, cómo debe colocarse, ¿no? También los diferentes tipos de bolsas que el paciente será colocado. Algunas veces como enfermeras vamos a abordar lo que es el marcaje de ostomía, que consiste en lo siguiente. Vamos a partir desde el punto del ombligo, la sínfisis pubis, lo que es la cresta ilíaca, y nos vamos a imaginar un triángulo, donde la unión de los tres puntos va a ser el lugar de la colocación de la ostomía. Esto se encargará el personal de urología. Como tal, nosotros tenemos que tratar que el paciente no le perjudique el uso de este. Ver que las actividades comunes que hace, por ejemplo, el colocarse un cinturón, no impida el uso de esto, ¿no? Entonces tenemos que verificar eso. Además, esto le vamos a colocar al paciente ya sea sentado o en bipedestación. Incluso algunas veces se coloca al paciente en posición acostada. Cuidados postoperatorios. La mayoría es lo mismo, lo que se realiza a un paciente, con frecuencia es el control de signos vitales, pero aquí es muy importante tocar puntos esenciales, que son la vigilancia de la colocación de la ostomía, el aspecto del asa intestinal y catéteres de drenaje. También vigilar la colocación adecuada del dispositivo y las complicaciones que se podrían generar a lo largo de este proceso. Es muy importante mencionar que siempre después de cualquier cirugía se tiene que verificar el peristaltismo intestinal, porque lo general que los pacientes ocasionan o generan es un hilio paralítico.
Entonces nosotros tenemos que contrarrestar de una manera temprana para que después, cuando ya sea tarde, pues ya no haya cómo hacer nada al respecto. Tenemos que ver el aspecto de la herida y el control de fluentes. Eso a continuación les explicaré a más detalle. Los cuidados de prealta. Esto es de suma importancia. Aquí es donde nosotros nos encargaremos de saber si el paciente tiene un conocimiento amplio de lo que es el manejo y la colocación del dispositivo. En caso de no ser así, pues se brindará mayor información con la entrega de trípticos, infografías, entre otros, además una hoja de cuidados donde se anotará todo lo que debe llevar como su vestimenta. La alimentación es muy importante. Por lo general es normal, pero va a tratar de mencionarse que debe de comer más suave, también la ingesta mayor de líquidos y además que no debe de consumir alimentos que ocasionen malos olores como cebolla, ajo, entre otros, ¿no? Incluso hasta las bebidas gaseosas. Entonces, eso se debe mencionar que no consuma. En caso de hacerlo como tal, hay alimentos, por así decirlo, que son desodorantes para quitar ese mal olor. Son lo que es la mantequilla, el uso de también alimentos de vitamina C y eso, ¿no? Además se va a establecer un calendario de revisiones, con qué frecuencia tiene que ver para ver cómo va evolucionando el estómago como tal. También se aplicará lo que es las recetas de la bolsa colectora que sea adecuada. Algunos datos importantes que debemos conocer son los siguientes. ¿Cómo es la colocación del dispositivo? Primeramente, la retirada del sistema de colector se va a realizar de arriba hacia abajo, ¿no? Se debe mencionar que el paciente debe sostener con su mano no dominante su piel y que con la otra mano lo va a retirar de arriba hacia abajo de esta manera que impida que lastime su piel y lo va a sacar siempre y cuando la capacidad del dispositivo tenga en 2/3 de su capacidad de lleno, ¿no? Se va a mencionar que de ahí se tiene que hacer una limpieza del estómago y de la piel periostomal, simplemente con el uso de jabón neutro y también agua. Son con movimientos circulares de dentro hacia la periferia. Después se va a proceder a secar suavemente con una torunda. Nunca se debe de frotar. Y como tal, se procederá a realizar la medición del diámetro del estómago. Esto debemos de recordar al paciente que no porque yo ya tenga 10 discos voy a aprovechar ese momento para medir el diámetro y recortarlo. ¿Por qué? La simple razón de que a medida que pasa el tiempo va cambiando de tamaño el estómago. Se va desinflamando a comparación como fue el primer día. Entonces se tiene que ir haciendo día a día. Si hoy me toca colocarme, hoy lo mido, lo recorto y lo coloco. Eso es muy importante mencionarlo esto al paciente. En el caso de los hombres, son con frecuencia que tienen más vello, ¿no? Se debe de recordar que debe de quitárselo con una tijera, nunca con rasuradoras, como tal, porque puede lastimar. Al momento de retirar el fin que protege el disco, se debe colocarlo de abajo hacia arriba, lo contrario de cómo era de sacarlo, ¿no? Después de que ya se encuentre seco, se procederá a la colocación de la bolsa del colector. Y ahí terminaríamos de hacer esto, la colocación como tal. ¿Cómo lo vamos a valorar el estómago? Tenemos diferentes aspectos importantes, que son el color,
Esto se relaciona especialmente con lo que es la vascularidad del tejido. Puede ser rosada, roja, incluso hasta ser café o negro. Simplemente es por el hecho de la vascularidad del tejido como tal. Tenemos el tamaño y forma. Este puede variar, ¿no? Puede ser regular, irregular, grande o pequeño. En la parte de la piel, esta puede ser intacta o deteriorada. En algunas ocasiones van a estar con eritema o maceración. En el caso del efluente, su contenido va a estar con un nivel de pH, además va a ser un contenido enzimático, con un volumen y con una consistencia. También en la parte del contorno abdominal puede ser flácido, plano o con pliegues. Algunas complicaciones que tenemos que tener en cuenta y explicar al paciente es las siguientes. Una retracción del estómago, como se puede visualizar en esta imagen, ¿no? En este caso de presentarse, se tiene que mencionar que tiene que usar discos convexos. Además, el uso de cuello de cisne. En el caso de usar discos convexos, es esencial usar esta tirilla. ¿Por qué? Con el fin de sacarlo hacia adelante, ¿no? Porque si simplemente usamos los discos convexos no se saca nada. Entonces, eso es importante recordarlo. También cuando hay una irritación de la piel, se debe hacer el uso de cremas, barrera, lo que son resinas moldeables. En el caso de un prolapso intestinal, que sea un prolapso intestinal menos de 3 centímetros, se puede mencionar al paciente que se puede introducir el dedo índice con el fin de que entre el prolapso como tal. Pero en caso de que ya pasen de unos 4 centímetros, ya tiene que ir a la parte quirúrgica. En caso de presentarse una hernia, se mencionará al paciente que se debe usar una faja sin agujero, con el fin de contrarrestar esa hernia como tal, ¿no? Y en algunas ocasiones vamos a encontrarse con granulomas. ¿Esto por qué? Como se encuentra las diferentes suturas realizadas, esto tiende a caerse dentro de un mes. Pero en el caso de no pasar esto, pues se genera un granuloma. Y esto hay que mencionarle al paciente que la única forma de curarlo no es con un nitrato de plata. Y por último tenemos la estenosis. Como puede observarse, es cuando el estómago se empieza a cerrar a través de la piel, empieza a perderse el estómago. Y entonces es por ello muy importante recordarlo al paciente que siempre debe estar visualizando cómo va el estómago, el color, si existe un prolapso, entre otros, ¿no? Porque si detectamos de manera rápida, se podría dar una solución más temprana. Algunas preguntas frecuentes son, ¿qué es lo que sale por un estómago? Sale materia fecal, conocido como efluente, también consistencia dura, pastosa o líquida. La frecuencia de la salida de heces dependerá de la porción exteriorizada, ya sea si es una ileostomía, una colostomía o una urostomía. Otra pregunta ¿es normal que el estómago duele? Pues no. ¿Por qué? No tiene terminaciones nerviosas, pero sí tiene muchos vasos sanguíneos. Pero estos ocasionan únicamente que sangre, simplemente eso. Pero esto debe ser ocasional, ¿no? Ya que nos manipulamos mal, ¿no? Pero si ya se vuelve algo rutinario, hay que ir rápidamente con nuestro médico, la persona que nos está atendiendo. También, ¿puede cambiar el tamaño del estómago? Pues sí, esto es algo normal durante las primeras 8 semanas.
el estoma cambia de tamaño ya que se desinflama, como les estaba mencionando anteriormente, por lo que se deberá estar midiendo en cada cambio para no dejar la piel alrededor del estómago expuesta. Bueno, estas son las bibliografías que he hecho uso y muchas gracias por estar aquí, ¿no?, en nuestra academia. Un gusto haber impartido esta clase, espero que sea de gran ayuda. Y como les mencionaba, tengo mis cuentitas en Instagram como Nursmani Apuntes y en Yudox igualmente. Espero que os vayan a seguirme, de seguro les encantará mi contenido. Chao, chao.